Muy buenos días, estamos otra vez en el programa Dos Tercios, nuestro tercer ciclo. La idea de hoy, estimado Marcelo, buenos días, es Buen día. hablar sobre la política internacional y el rol de Bolivia en este momento de profundos cambios que se están dando en el mundo y especialmente por la situación que se ha dado a raíz de la pandemia. Eh, Me parece que hay una agenda bastante amplia en lo que significa el rol de Bolivia. Si me permites, bueno, primero creo que es importante que saludes, estimado Marcelo. Sí, Iván, muchas gracias. Buen día. Y buen día a quienes nos dan el gusto de atendernos, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Lo que te decía es que yo quisiera comenzar a modo de introducción con la parte jurídica, que es la que podría aportar algunos criterios, específicamente con lo que ha pasado con la Corte Penal Internacional. Yo ya lo he dicho reiteradamente, me parece que el tema de los derechos humanos y estos tribunales internacionales es algo muy valioso para la humanidad en general, ¿no? Cuando se han dado casos de crueldad manifiesta y casos tan graves en el mundo, ha intervenido la justicia internacional. Esto ha comenzado en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. No teníamos una ley que pueda sancionar a los crímenes de los nazis porque la ley vigente en Alemania justamente obligaba a que las personas que trabajaban para el régimen nazi maten y sean tan crueles como han sido en ese periodo de la historia de la humanidad. A partir de Nuremberg se rompen muchos paradigmas. La legalidad, que haya una ley previa, deja de existir para dar una frase de Radbruch, la injusticia manifiesta no es derecho. Entonces, ese es el núcleo de los tribunales internacionales y el de la Corte Penal Internacional no es el menor. 27 casos, 5 sentencias y casos de extrema crueldad en uso de niños para usarlos en la guerra, uso de la violación como una herramienta en la guerra, eh, jefes de Estado que han destruido poblaciones y han matado no a cientos, como ha pasado alguna vez en el país, sino a decenas de miles de ciudadanos y un sistema judicial en todos esos países que no podía actuar, que no había decidido, porque el tirano estaba en funciones o por una serie de factores, no actuar y más bien cerrar la página con amnistías, indultos o procesos que impedían que la justicia funcione. ¿Por qué te digo esto? Porque Bolivia va a tener el honor, si se le hace caso al Procurador General, de ser el primer país de América que tenga el deshonroso lugar de ser uno de los juzgados por la Corte Penal Internacional. Y no te digo porque me gusta la impunidad, porque creo que es una de las cosas que más he rechazado de mi vida. Te lo digo porque el artículo 14 solamente funciona cuando los países se rinden, como ha pasado con la educación, cuando los países declaran que su sistema de justicia está tan colapsado y tan destruido que no tiene la capacidad de juzgar a nadie. Cuando se da esa situación, acudes al artículo 14, porque esta justicia es subsidiaria. Si el sistema nacional no funciona, acudes al artículo 14 y le pides a la Corte Penal Internacional que actúe. Este es el escenario, pero tiene varias consecuencias. La primera es la más grave para mi gusto. El riesgo país sube. Si tú le dices a los inversionistas y nos piden habitualmente como abogados varios estudios que opinemos sobre el sistema de justicia, siempre le tenemos que decir la realidad a nuestros clientes y esta situación de tener al Procurador General y al gobierno de Bolivia diciendo que no existe justicia en el país, que ellos que representan el poder no pueden tener justicia en el país, implica que los costos de los seguros de riesgo político suben a la estratosfera y es muy difícil que empresas serias vengan a Bolivia. Vamos a tener que vivir mucho tiempo con empresas de respiradores truchos porque las empresas serias no van a querer venir al país y la inversión se resiente. Entonces, no es una decisión menor ir a la Corte Penal Internacional, pero tampoco lo es por la magnitud de los crímenes que se está acusando en este momento. Se está acusando de que ha habido inusitada crueldad contra la población por los bloqueos. Es decir, se está criminalizando la protesta social y el otro elemento que es muy importante dentro de esta situación, no es lo mismo, y, y, hay que decirlo con claridad, no es lo mismo una situación como la que se ha dado de conflicto dentro de la sociedad para las elecciones del 18 de octubre que lo que ha pasado en los crímenes que ha juzgado hasta el momento la Corte Penal Internacional. Yo
pienso que no va a haber aceptación de la Corte Penal a este caso, pero ya nos va a haber causado un daño. Te decía que finalmente me parece que también hay que resaltar que el Estatuto de Roma, Bolivia es uno de los principales signatarios, obliga a los estados a que tipifiquemos, que creemos los delitos específicos que la humanidad ha pactado como crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Y lo hemos hecho. Era el artículo 80, 81 y 82 del Código Penal abrogado, del Código del Sistema Penal que quedó abrogado hace unos años y que todo el tiempo reclamo que lo pongamos nuevamente en vigencia. Pero bueno, más allá de eso, ese crimen está vinculado con hechos. ¿Cuál es el hecho? No había oxígeno y han muerto 40 personas. No había suministros médicos y han muerto 40 personas. Ese hecho tiene una implicancia en nuestro código, en nuestro actual código penal, que es de relevancia, que es de importancia no menor. Si alguien causa la muerte de otro ser humano, en Bolivia se lo puede acusar de todas las variantes, desde el asesinato, pasando por el homicidio y sin lugar a duda la misma organización criminal. Es decir, tenemos los delitos en Bolivia para juzgar. Que no confiemos en el fiscal Lanchipa y en la justicia boliviana, es posible, no digo que no pueda pasar ello, pero definitivamente el camino para los bolivianos se ha puesto cuesta arriba a nivel de inversión y a nivel de la credibilidad que tiene nuestro sistema de justicia. Bueno, eso como un primer elemento, estimado Marcelo, de lo que está pasando en lo internacional en el país. Creo que nuestra imagen está bastante deteriorada por esta última actuación. Sí, a ver, claro, coincido con la lectura de la Corte Penal Internacional. Creo que hay cosas que se tienen que analizar mucho y de manera un poco más sosegada, si quieres, antes de acometerlas, sobre todo en el plano de las relaciones internacionales. Porque ahí ya no es solamente que nos estamos jugando una discusión interna eh, en un Estado, ¿no? Es decir, nos estamos jugando una imagen de país. Esto es bien importante. Y una posición, además, como país en el contexto global, ¿no? Por eso a mí me genera mucho ruido, mucha desconfianza la idea de que se quiera llevar a un contexto de una corte internacional un asunto interno que aún en Bolivia no ha sido completamente resuelto por la justicia que tenemos, digamos, si quieres primero, ¿no? O incluso un asunto que debería resolverse de manera interna en Bolivia. No estamos hablando, pero, claro, de asuntos que son de un calado mucho más grande. Por ejemplo, creo que lo de Sacaba y lo de Sencata de principios de este año puede ser incluso mucho más fuerte y mucho más, y puede tener probablemente esta materia judicial más solvente para llevarlo afuera, ¿no? Pudiera ser, estoy pensando. Pero creo que sobre todo hoy día el hecho de que la actuación del procurador y la actuación del gobierno, sobre todo actual, de llevarlo, digamos, a la Corte Penal Internacional, llevar nuestros problemas allí, em, de alguna forma lo veo más como una suerte de un populismo judicial, ¿no? Es decir, de intentar generar cierto clima o cierta reacción interna eh, sobre lo que se está haciendo, que al final de cuentas yo también tengo la misma sospecha de que no vamos a terminar muy bien parados hacia afuera nosotros. No creo que Sí, tengamos. más allá del tema de justicia, que creo que tiene una implicancia bien grande, como dices Mm, tú, hay un periodo de la historia que tiene que resolverse. Yo no sé si la justicia penal eh, va a ser responsable de este periodo histórico y lo va a hacer bien, porque ujú, no pueden investigar ni siquiera un delito simple, y este delito, si es que es delito, es muy complejo. O sea, lo que ha pasado entre octubre y noviembre en el país del año pasado y ahora las elecciones de octubre, tiene un año y tiene mucha conexitud entre los temas. O sea, tienes mm, lo de Sacaba Sencata, pero tienes la acusación de terrorismo a Evo Morales por una llamada. Lo que dice Human Rights, esta organización norteamericana de derechos humanos, que
le dice al país, señores, están utilizando el sistema de justicia para perseguir a Evo Morales y hacer una llamada telefónica no es en ningún lugar del mundo terrorismo, se les está yendo la mano. Ese tema Sí, no funciona así y es algo que hay que ir precisando. Lo que yo pienso no tiene sanción penal. Puedo tener los peores pensamientos del mundo, y Evo Morales por ahí tenía los horribles pensamientos, pero no va a tener ninguna sanción. Y lo peor del caso es que cuando ese pensamiento se genera o da a entender una acción y esa acción no es la que pueda llevarse adelante por la vía penal, tenemos situaciones de injusticias como las que ha planteado Human Rights Watch. Estimado Diego, muy buenos días. Hemos invitado el día de hoy para analizar la situación de Bolivia en el contexto internacional al ex canciller Diego Pari. Te damos la bienvenida, estimado Diego. Hemos estado dando un contexto al tema que queremos tratar el día de hoy. Iván, buenos días. Marcelo, buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes a través del vuelo el día de hoy y poder abordar los temas que son de interés del pueblo boliviano, de interés de nuestro país. Gracias, Diego. Diego, teníamos varias preguntas que hacerte por cómo está yendo el tema. No sé si nos puedes dar un panorama de cómo ves a Bolivia en el contexto internacional. ¿Cómo estamos desde la época que tú eras canciller? Ya va a ser un año. ¿Y cómo estamos ahora? Quisiéramos que nos puedas hacer una evaluación, por favor. Yo creo que Bolivia ha tenido una década muy importante, la década pasada, una década donde logró incursionar al contexto internacional, logró incorporarse en la dinámica internacional de manera muy activa. Bolivia tenía presencia internacional. Incluso hubieron temáticas que fueron exclusivas de Bolivia. Es el caso de los derechos de la madre tierra, el caso de los derechos de los pueblos indígenas, temáticas que sin duda alguna no pasaban el debate si es que no se conversaba con Bolivia. Una década de varios éxitos, más allá de las direcciones personales. En esta última década hemos tenido a David Choquehuanca, hemos tenido a Fernando Guanacuni y en la última etapa mi persona como canciller, pero creo que hubo una planificación sistemática, hubo una organización de la diplomacia y eso permitió que llegáramos en condiciones bastante favorables a la dinámica internacional. Hemos sido muy activos en varios organismos internacionales, hemos sido activos en la Organización de las Naciones Unidas, hemos sido bastante activos en la CELAC, hemos sido parte de los estados fundadores de la CELAC, de UNASUR, también estuvimos en proceso de incorporación al Mercosur. A nivel parlamentario se ha participado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, del Parlamento del Sur, de Parlasur. Creo que hemos participado de manera muy activa, pero además hemos ampliado las relaciones diplomáticas como Estado. Se establecieron importantes relaciones diplomáticas con Turquía, se establecieron relaciones diplomáticas con países de Asia, de Europa, países que en muchos casos nuestro pueblo no conocía, pues logramos articularnos como son los países del Caribe, por ejemplo. Están muy cerca de nosotros, pero muy pocos de nosotros conocíamos de su existencia. Es el caso de Santa Lucía, San Kitts y Nevis, el tema de Dominica, países, islas pequeñas que se encuentran pues encima de Sudamérica, que muy poco habíamos trabajado y habíamos coordinado varios temas con ellos. Creo que esta fue una oportunidad para coordinar directamente con CARICOM, para coordinar directamente con SICA, que es el organismo integrador, por ejemplo, de los países centroamericanos. Pues todo aquello prácticamente se ha empezado a destruir en menos de 10 meses. No se tiene ningún resultado de estos últimos 10 meses. Prácticamente lo que observamos es que en estos 10 meses solamente se ha intentado reacomodar a la vieja diplomacia tradicional del Estado colonialista, del Estado republicano boliviano, y pues más adelante hablaremos justamente de esto, pero creo que hoy Bolivia se encuentra prácticamente aislada.
no tenemos relaciones diplomáticas con México, no tenemos relaciones diplomáticas estables con Argentina, las relaciones diplomáticas con España están en pésimas condiciones, se han roto relaciones diplomáticas con Cuba, se han roto relaciones diplomáticas con Venezuela, y contrariamente se han fortalecido las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No cuestionamos el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sin embargo, los condicionamientos y solamente la monopolización de las relaciones diplomáticas con un país no favorece a Bolivia. Yo creo que todos los países debemos estar abiertos a tener relaciones diplomáticas, incluso con quienes tienen gobiernos que con una ideología diferente a la nuestra, porque en la relación entre países no cuentan las diferencias políticas, sino los intereses de los países, la cooperación que existe entre países, y claramente hemos podido observar que en la pandemia prácticamente la población ha tenido que luchar, ha tenido que salir adelante como ha podido, porque el gobierno no ha tenido la capacidad de poder dialogar, de poder articularse y de poder lograr incluso la cooperación internacional para superar rápidamente esta crisis sanitaria. Hay países como China, como Rusia, como Inglaterra, que han tenido grandes avances en lo que es la vacuna, han tenido como Cuba, que también que ha producido un medicamento que de alguna manera ayudaba a superar el tema del coronavirus, pero lamentablemente el gobierno, por una posición ideológica, no ha logrado articular y no ha logrado gestionar esta cooperación, y pues los más afectados, la más afectada ha sido la población boliviana. En este momento el país está prácticamente enclaustrado diplomáticamente. Un reflejo de ello es lo sucedido en los últimos días con el retiro de la canciller Karen Longarik en su postulación a ALADI, un organismo importante que agrupa a 13 países de Latinoamérica. Nosotros tenemos varios temas que justamente se tratan en ALADI, por ejemplo, las vulneraciones al comercio exterior boliviano. Nosotros constantemente llevamos a ALADI para hacer los reclamos contra Chile cuando se bloquea a nuestro comercio exterior. Y pues Karen Longarik, en una ambición personal, se postula a la Secretaría General sabiendo exactamente que en este momento hay un gobierno transitorio, un gobierno que no goza de la confianza de la comunidad internacional, pues se postula para favorecerse personalmente y para acomodarse a un puesto internacional. Los países han entendido claramente que en Bolivia no hay una institucionalidad democrática, no estamos en una democracia normal, por lo tanto, pues ninguno de los países ha apoyado esta candidatura. El único país que acompañaba en su momento la candidatura fue Brasil, que al final terminó retirándole el apoyo, y lo cual forzó a que Karen Longarik pueda retirarse de esta postulación a la Secretaría General de ALADI. Pero además no solamente es un retiro y ahí se soluciona el asunto, es una pérdida de la confianza y de la buena fe que había logrado Bolivia en los últimos años. Las relaciones diplomáticas, como ustedes saben, se establecen sobre la base de la buena fe. No existen mecanismos coercitivos, no existen, más allá de los tratados y los convenios internacionales que se puedan hacer, no existen mecanismos de presión para que un país y otro país tengan relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas se establece sobre la base de la buena fe y la confianza entre estados. Lo que ha sucedido en este último tiempo es que los estados latinoamericanos, los estados sudamericanos le han perdido la confianza y la buena fe a Bolivia. Y ese daño no lo vamos a poder recuperar en muchos años. Vamos a tener que hacer muchos esfuerzos diplomáticos, se va a tener que trabajar pues desde una perspectiva y una estrategia diferente para poder nuevamente construir y reconstruir las relaciones diplomáticas de Bolivia con el mundo. Y principalmente vamos a tener también que estructurar una estrategia clara de apertura hacia los organismos internacionales, porque los organismos internacionales prácticamente han perdido la credibilidad en Bolivia, porque nuestra participación en varios organismos internacionales sin tener la autoridad necesaria suficiente, pues la Cancillería boliviana ha decidido retirar a Bolivia de la participación en estos organismos internacionales.
obviamente sin pasar por las instancias que corresponden, como es el Parlamento, como es además que debería ser un gobierno legítimamente establecido y un gobierno que goce de la confianza del voto popular. Esta situación está haciendo que en este momento Bolivia no solamente se sienta afectada en las relaciones bilaterales, sino también está afectada en lo que son las relaciones multilaterales, las relaciones con los organismos internacionales, pero fundamentalmente ha sido afectado lo que es el comercio internacional. Hace pocas semanas, hace pocos días, ha salido un comunicado de la República del Perú, donde se restringe el ingreso de los productos bolivianos a su territorio. Esto es muy lamentable porque la comunidad andina, el Perú, es uno de nuestros mercados de exportación muy, muy importantes, y en ese sentido se está afectando no solamente a la economía de los productores, sino se está afectando también a los exportadores del país, se está afectando al comercio exterior boliviano. Estamos en un contexto muy difícil, un contexto complejo. El gobierno que llegue el 18 de octubre tendrá que hacer mucho esfuerzo en recuperar ese relacionamiento diplomático que Bolivia tenía con los países, con los organismos internacionales, y tendrá que reestructurar todo el comercio exterior para dinamizar nuestra economía, porque el comercio exterior también es uno de los puntos importantes en cuanto a la contribución al Tesoro General de la Nación. En ese sentido, pues hay muchos desafíos en relaciones exteriores, y el próximo gobierno tiene que tener una clara estrategia de relacionamiento y definir las prioridades. En esa línea, estimado Diego, de las relaciones, creo que lo del Mercosur no lo entiendo, tal vez nos puedes ayudar. Cuando estaba el MAS en el gobierno, faltaba el voto de Brasil, la ley de Brasil, para que seamos miembro pleno del Mercosur. No, Bolsonaro no dio curso a ese ingreso pleno en el Mercosur. El aliado o el único aliado que le queda en este momento al gobierno de Bolivia es el gobierno de Bolsonaro entre los países grandes. ¿Cómo ves el tema de Mercosur? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Bolsonaro no le ha dado una mano y nos ha permitido ingresar a Mercosur? ¿Y cómo ves nuestro rol en Mercosur en los próximos años? Primero, pues Mercosur es uno de los espacios, sin duda alguna, más importantes para Bolivia, por todo lo que significa nuestro comercio con Brasil, con todo lo que significa la venta del gas al Brasil, a la Argentina. Debemos recordar a quienes nos escuchan que Mercosur está compuesto por Brasil, está compuesto por Argentina, Paraguay y Uruguay, y Bolivia es uno de los estados que está en proceso de adhesión al Mercosur. Ya todos los países, como es el Paraguay, Uruguay y Argentina, han ratificado mediante sus parlamentos el ingreso de nuestro país al Mercosur. Sin embargo, Brasil todavía no lo ha hecho. Está pendiente que Brasil, a través de su parlamento, pueda aceptar el ingreso de Bolivia al Mercosur. Este es un tema que está pendiente ya hace más de un año, poco más, cerca de 2 años. Sin embargo, el principal aliado del gobierno actualmente, el gobierno de Bolsonaro, ni siquiera en este tema que es el tema quizá prioritario que debería lograr la Cancillería boliviana, debería lograr el gobierno boliviano, ha logrado consolidar. Solamente falta que el Parlamento de Brasil pueda ratificar el ingreso de Bolivia. Con eso, Bolivia en su Parlamento ratifica ya el ingreso pleno, y eso permitiría que Bolivia pueda participar en el Mercosur con todos los derechos y con todos los deberes. Pero hasta la fecha no hemos tenido ningún avance en este tema. Prácticamente la adhesión de Bolivia al Mercosur ha quedado paralizado, y pues por toda la situación en que nos encontramos, por todo el contexto en que nos encontramos, seguramente ya será directamente el próximo gobierno el que tenga que gestionar nuestro ingreso. Es importante que Bolivia ingrese como miembro pleno. De esa manera podrá gozar de todos los beneficios que se tiene dentro del Mercosur. Actualmente solamente participamos como Estado asociado, y eso tiene ciertas limitaciones a nuestro comercio exterior boliviano, por ejemplo, en los términos de beneficios en materia de ciudadanía o en materia laboral. No podemos todavía ser beneficiados por no ser Estados miembros plenos del Mercosur.
Diego, en este análisis que estamos haciendo, y luego le doy la palabra a Marcelo para las preguntas que también él tiene, la pregunta que nos hemos hecho el 23 de marzo todos es, ¿qué está pasando en La Haya? ¿Qué está pasando con el tema del Silala? O sea, pareciera que después de que dejas la Cancillería no hubieran suspendido todos los temas y no tuviéramos una estrategia clara. ¿Qué estaban pensando en el tema de la relación con Chile? Hay voces en Chile ya de chilenos que están planteando que tenemos que tener una salida al mar y no ha habido ni una respuesta de la Canciller. Yo me acuerdo que cuando Chile o Tarut decía algo, ustedes salían a los 2 minutos para responderle o para mantener el tema en el contexto internacional que siempre es de diálogo. ¿Cómo ves el tema de Chile? ¿Qué está pasando en La Haya? ¿Cómo se ve el futuro para nuestra relación con Chile y este tema que es vital para Bolivia del mar? Prácticamente en La Haya teníamos el tema del mar que la demanda como tal ha sido cerrada. Sin embargo, el seguimiento a las decisiones, el seguimiento a la sentencia de La Haya todavía quedaba pendiente, ¿no? Hay varios elementos muy importantes que al final en la demanda quedaron y que más allá de haberse cerrado el tema, fue una sentencia que aperturó otras oportunidades para que Bolivia pudiera establecer una nueva relación, una nueva dinámica con Chile. En ese sentido, hubieron importantes diálogos, importantes avances para poder lograr ese objetivo. Sin embargo, todo ello quedó prácticamente paralizado mientras pues, quedó paralizado por todo lo que sucedió entre octubre y noviembre del año pasado. En el tema del Silala, hay varios procedimientos que se tienen que seguir y eso es lo peligroso, porque hasta la fecha, si bien Chile ha seguido actuando, ha seguido presentando sus informes, ha seguido realizando los actuados correspondientes ante La Haya, ante la Corte de La Haya, pues Bolivia no ha respondido, Bolivia no está actuando y a la fecha no se tiene además un equipo de juristas internacionales, juristas nacionales que puedan estar atendiendo de cerca el tema. Creo que prácticamente el gobierno ha descuidado, la Cancillería ha abandonado el tema del Silala en La Haya y creo que eso es muy preocupante porque podría tener graves consecuencias a futuro. Un juicio en La Haya que prácticamente está desatendido no contribuye a encontrar una solución que pueda ser beneficiosa para el país. Y esa información de la que Rodríguez Belcé habla, que dio lugar a fake news y una serie de datos que no merece mayor comentario, ustedes seguramente que en una transición organizada tienen que entregar la información privilegiada para toda la relación Bolivia-Chile. ¿Cómo ves el tema del futuro? Esa era la segunda parte de mi pregunta. ¿Cómo piensas que tendremos que encarar esta relación con Chile a partir de las elecciones del 18 de octubre? Está claro que Chile y Bolivia somos dos países vecinos, dos países geográficamente unidos y que por el resto de nuestra historia estaremos en esa condición. En ese sentido, tenemos que efectivamente buscar una relación que sea transparente, directa, pero una relación que sea de beneficio para los dos países. Pues el diálogo seguirá siendo uno de los mecanismos más efectivos. El diálogo, la negociación seguirá siendo uno de los mecanismos más efectivos para encontrar estas soluciones duraderas y que sean beneficiosas para ambos países. Hay varios temas que debemos abordar con Chile, no solamente está el tema marítimo y el tema del Silala. Tenemos que hacer un profundo análisis porque tenemos también ahí pendientes el tema del Lauca. Hay más de cerca de 10 ríos, 10 ríos, 10 manantiales, 10 puntos de conexión de aguas entre Chile y Bolivia. Y en ese sentido tenemos que analizar cada uno de estos temas. Tenemos que encontrar un punto de encuentro, tenemos que encontrar un mecanismo de gestión conjunta con Chile. Y en ese marco creo que tenemos que en algún momento restablecer el diálogo, tenemos que restablecer la negociación y encontrar elementos que nos permitan justamente avanzar
más allá de los temas judiciales que tengamos en la Corte Internacional de La Haya. Marcelo. Sí, Diego, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy día. La pregunta que tengo intenta más bien sintetizar la necesidad de qué es lo que Bolivia puede hacer en un contexto internacional con una crisis económica que se está viniendo muy profunda. Aparentemente la crisis económica ya la estamos viviendo, pero todavía no es el efecto más profundo del que vamos a terminar por recibir, ¿no? Y en el plano internacional, creo que si algo podría ayudar a mitigar el impacto desastroso que podamos tener en el orden de la economía, eh, quizás son las negociaciones por acuerdos económicos y comerciales, de alguna forma, ¿no? Que podemos establecer como país con otros organismos multilaterales y con otros países vecinos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ya hablando, digamos, en clave de mi pregunta, estoy pensando, por ejemplo, creo que había una suerte de un acercamiento con la Unión Europea para establecer algún acuerdo comercial. Si la memoria no me falla, creo que hasta el año pasado, por lo menos, algo se habló de algún tipo de acercamiento con la Unión Europea sobre este tema. Entonces, eh, quisiera saber un poco tu opinión sobre eso, es decir, cuánto realmente nos conviene a nosotros como país acercarnos o acelerar más un acuerdo comercial con este bloque, con la Unión Europea, primero. Y segundo, ¿no crees tú que además de los temas pendientes que tenemos con Chile por el asunto del mar y por el tema de los recursos hídricos, tener también una línea de negociación con Chile por fortalecer acuerdos comerciales de relaciones entre Bolivia y Chile, que no necesariamente vayan por eso, por el tema de la venta de gas, sino más bien por otro tipo de acuerdos, es decir, otro tipo de razones, si quieres, nos podría más bien un poco a acercarnos con los chilenos y a nosotros y a quienes más bien buscan importar y exportar, usar un poco el corredor que tenemos, no los beneficiaría también. Es decir, quiero decir, en el caso chileno, quizá bajarle un poquito más la atención a las demandas que tenemos por los recursos y más bien enfocarnos en establecer acuerdos comerciales un poco más sólidos, un poco más, si quieres, convenientes para ambos países, ¿no? ¿Qué opinas con estas dos cosas, la Unión Europea y lo de Chile, pero relacionado con el tema comercial por la crisis económica? Sin duda alguna, Marcelo, uno de los desafíos del próximo gobierno es dinamizar la economía. Hoy el país está pasando por una profunda crisis económica, una crisis política, una crisis social, está pasando por un momento de crisis sanitaria que se tiene que superar en los próximos meses, pero más allá de la crisis sanitaria, la gravedad de la crisis económica debe ser uno de los desafíos a superar. Y esa crisis económica no solamente se va a superar con la implementación de políticas públicas internas, es decir, no solamente se va a superar con la otorgación de créditos a los microempresarios, la otorgación de créditos a los productores campesinos, indígenas, créditos sin intereses, sino además se tienen que buscar otros mecanismos que permitan dinamizar la economía, el comercio boliviano. En ese sentido, el comercio exterior, sin duda alguna, es uno de los espacios más importantes, es una de las posibilidades más importantes para generarle recursos al país. Tú ya lo decías, en el año 2019 se tuvo avances muy importantes con la Unión Europea. Nosotros tenemos ciertas preferencias arancelarias en este momento con la Unión Europea, lo que se denomina el SGP y el SGP Plus, son dos mecanismos que nos dan preferencias arancelarias con la Unión Europea para incorporar algunos productos. Lo que se quería hacer ya con un acuerdo comercial amplio, se quería ampliar justamente esta posibilidad de poder nosotros exportar nuevos productos, otros productos hacia la Unión Europea.
Es cierto que también tenía... Creo que tenemos un problema técnico, Marcelo. Sí, la conexión de Diego se cortó, justo. Sí, ahí volvimos. Hola, Diego. Suele ocurrir, Marcelo, pero bastante recurrentemente, ¿no? Esperemos que la conexión de Diego se vuelva se a vuelve a poner restablecer. estable. Sí, exactamente. Pero claro, mi preocupación también va, aparte de lo que tú decías, Iván, de lo jurídico, va en el orden también de lo comercial, ¿no? Y de lo económico, es decir, en la economía. Qué es lo que tiene que hacer un Estado para un poco generar un camino que pueda mitigar la crisis económica que ya estamos viviendo, ¿no? Creo que es sumamente importante. Por eso recordaba esos avances que tuvimos en realidad como país con la Unión Europea y creo también que las relaciones comerciales o los acuerdos comerciales con los otros países tienen que un poco bajarle el tono a el asunto del gas y el asunto del mar. O sea, entiendo que el gas, sobre todo, es con lo que hemos estado viviendo, ¿no? Las últimas décadas, sobre todo. Pero también creo que una preocupación legítima hoy día, de parte por lo menos de la agroindustria cruceña, es em, que se pueda aperturar más mercados y mejores condiciones para la exportación de productos que ellos se encargan de trabajar, ¿no? Es decir, creo que ese plano, ese espacio puede abrir no solamente, digamos, una relación comercial para que un sector económico potentado, digamos, de la élite cruceña se beneficie, sino también para generar empleo, que eso es otro de los grandes problemas que vamos a atravesar como país. ¿Cómo generas más empleos? Y creo que esta lógica de los bonos ayudan, pero no terminan por definir, digamos, un rumbo concreto. Eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no? No termina por definir hacia dónde queremos ir. Creo que ahí está en realidad la clave del asunto, porque tenemos que empezar a definirnos a nosotros mismos como país hacia dónde queremos ir, ¿no? Que es un poco lo que Eh, yo quería aportar o quería empezar a analizar con ustedes. A ver, la relación en la región eh, tiene dos grandes bloques, todo el tema de lo que es Mercosur y también todo el tema de la comunidad andina. Nosotros somos un país eje y si analizamos nuestras políticas exteriores, hemos estado con el tema del tren bioceánico, de dejar de ser un muro entre los dos bloques y empezar a ser un puente y generar una interrelación entre esos dos bloques regionales. Yo quisiera seguir un poco la línea de argumentación que planteaba Diego. Si había un problema con el Mercosur era Brasil, era el Brasil de Bolsonaro. Justamente se había avanzado bastante en el Mercosur y en el ingreso de Bolivia y de Venezuela cuando tenías este mecanismo de la UNASUR. Los ciudadanos venezolanos tienen la facilidad de estar en Mercosur porque tienen eso, tienen nacionalidad de Mercosur, tienen el pasaporte Mercosur. Nosotros no hemos podido dar ese pasito final de terminar de aprobar la ley y Bolsonaro no tiene la menor intención, aparentemente, de ayudarnos. ¿Tendrá Bolsonaro la intención de ayudarnos con un gobierno del MAS, con un gobierno de mesa? Parece que la condición ideal era esta, ¿no? Este tiempo, este año, con un gobierno como el de Áñez, que ha tenido de aliado a Bolsonaro, podría haber sido un escenario interesante. Y ese era el punto que Diego bien nos responde, pero que me preocupa a futuro. ¿Por qué? Porque el Mercosur tiene esta cláusula de la nación más favorecida. Y en épocas de crisis, la cláusula de la nación más favorecida es muy importante. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que ayudar o coadyuvar entre todos los bolivianos con las alianzas que podemos tener en lo político para tener todas estas posibilidades dentro del Mercosur. Y este tema de Chile no me deja de preocupar porque, como bien señalaba Diego, creo que el tema del mar es uno de los temas. Hay un tema en la frontera común en esos
800 kilómetros de frontera, que es muy cruel. Y lo has visto ahora con el tema de los haitianos. Estamos teniendo casos de trata y tráfico de personas que debemos resolver en común, Bolivia y Chile. Tenemos un grave problema con el narcotráfico en esa frontera y con el contrabando. Es decir, si vamos a seguir viendo con una mentalidad de enfrentamiento cada 23 de marzo a ver qué nuevo juicio iniciamos o cómo revisamos la sentencia de La Haya, me parece que vamos a cerrar nuestro ciclo como generación dejándoles a nuestros queridos hijos y nietos una situación complicada para el desarrollo del país. Diego, tenemos de vuelta. Estábamos analizando los comentarios que nos hacías sobre Brasil y sobre Chile y creo que te faltaba terminar la respuesta, pero estábamos para darle continuidad a la línea de argumentación. Vemos en este momento que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, va a tener un nuevo presidente, este señor Mauricio Claver Carone, que es un representante de Trump, y va a romper una tradición que creo que ha sido algo que tú lo has vivido en Washington y en el marco de la OEA. El BID era de los latinoamericanos, lo mismo que la Corte Interamericana escoge un presidente de los países o jueces de los países que aceptan la competencia de la Corte. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene que estar en manos de un latinoamericano. ¿Cómo es eso que Bolivia ha pasado de defender esa integración regional y el liderazgo a votar por el candidato de Trump para el Banco Interamericano de Desarrollo? Esta perspectiva que nos has planteado con claridad de que tenemos que darle en lo internacional un impulso a la economía, ¿cómo lo vamos a poder vivir ahora con este señor a la cabeza del BID y con toda esta situación de crisis que hay en la OEA? Yo creo que nos va a gustar mucho escucharte sobre lo que piensas de Almagro. Tú has estado con él, has estado negociando el acuerdo para que vengan ellos con la misión de observación electoral y tengamos todo lo que ha pasado como aporte de la OEA, para mí negativo, para otros positivo. Y claro, ¿cómo viene la relación del MAS, si llega a ser gobierno, con una OEA de Almagro? ¿Cómo manejan estos temas, estimado Diego? ¿Cómo lo estás viendo en la relación al interior de Latinoamérica, de nuestro país, en los próximos años? Bueno, primero, mil disculpas por se cayó la conexión y se cortó la respuesta que estuve haciendo a la consulta de Marcelo respecto al tema de la relación comercial con Europa y otros países. Yo creo que esta relación con Europa es uno de los temas prioritarios para el país. Nadie desconoce el mercado europeo, que es uno de los mercados de grandes oportunidades para los países y mucho más para los países latinoamericanos. Y en ese sentido tenemos que retomar el acuerdo comercial que se venía ya negociando con Europa. Ya habíamos iniciado las primeras mesas de negociación con la Unión Europea y en ese marco creo que esto debe ser una de las prioridades para el próximo gobierno. Debe ser uno de los temas que se tiene que trabajar y que se tiene que analizar, porque además tenemos ahora como responsable de las relaciones internacionales de la Unión Europea a alguien que conoce muy bien Bolivia, alguien que ha tenido la oportunidad de viajar por todos los rincones de Bolivia y conoce todas las potencialidades que tiene el país, como es el ex canciller español Borrell, quien actualmente está dirigiendo las relaciones internacionales de Europa. Creo que debemos aprovechar esta oportunidad porque además el hijo de él ha sido cónsul durante muchos años en Santa Cruz y creo que pues tenemos las posibilidades de llegar a un acuerdo que no solamente sea favorable para Bolivia, sino también sea favorable para la Unión Europea. Creo que Bolivia tiene la capacidad de poder también contribuir, tiene la capacidad de poder aportar con productos, con temas que son de interés de la Unión Europea. En ese sentido, podemos llegar a un acuerdo que sea justo, un acuerdo que sea equitativo y que sea de beneficio tanto para la Unión Europea como para Bolivia. Lo que sí no estamos de acuerdo es incorporarnos de manera cerrada al acuerdo ya establecido entre Colombia y la Unión Europea, entre Ecuador y la Unión Europea y entre Perú y la Unión Europea. Creo que no debe ser una incorporación automática, sino debemos negociar un acuerdo propio, un acuerdo que reconozca las condiciones que tiene Bolivia y un acuerdo que considere las características propias que tiene el país. En ese sentido, pues hay que avanzar en este acuerdo comercial, le dará muchas oportunidades al país. Además de este acuerdo comercial, se estuvo trabajando en un acuerdo comercial con la Comunidad Euroasiática,
incorpora a varios países, entre ellos Rusia, Bielorrusia, otros países que están en la comunidad euroasiática, que también tienen un espacio comercial importante y se convierte en una oportunidad para Bolivia. Estos son los acuerdos comerciales con bloques que se estaba discutiendo y trabajando, y creo que también es importante seguir avanzando en los acuerdos comerciales con países de manera bilateral. Y en ese marco también ingresa lo que hacía referencia Marcelo en la relación económica con Chile. Solamente a manera de ejemplo, se había logrado un importante acuerdo para la exportación de azúcar en el año 2018. Chile compró más de 5.000 toneladas de azúcar, cumpliendo ya un compromiso anterior respecto a comercio, y en ese momento Bolivia tenía una sobreproducción de azúcar. En el 2018 se logró vender azúcar a Estados Unidos, que también aperturó su mercado, y a Chile, que dio la oportunidad que Bolivia exportara nuestro azúcar. Creo que en muchos otros productos podemos llegar a ese tipo de acuerdos. Hay varios productos de Chile que ya ingresan a Bolivia vía contrabando. Creo que sería mejor que estos productos ingresen por vía legal, ingresen contribuyendo a la economía, pagando los impuestos que corresponden, y nosotros también podamos tener la oportunidad de exportar nuestros productos. Otra experiencia muy importante fue también con la exportación de la piña boliviana hacia Chile. Chile compraba piña desde Indonesia, y cuando tenía piña acá a la vuelta de la esquina, que está en Bolivia, y una piña de mejor calidad. La piña del trópico de Cochabamba justamente se exportaba a Argentina y se exportaba hacia Chile. Creo que en muchos de los otros productos que tiene Bolivia podemos llegar a esta línea dinámica. Paso la página y hago referencia a lo que decía Iván respecto al Banco Interamericano de Desarrollo. El nombre es lo más significativo y es el reflejo de lo que significa este banco. Este es un banco de los latinoamericanos. Es un banco que se ha creado justamente para apoyar, para promover y para fortalecer el desarrollo de los pueblos, de los estados de Latinoamérica. Y en ese sentido, pues es lamentable que hoy en día sea un candidato del gobierno de Estados Unidos, un candidato de Trump, quien intente administrar lo que es un banco, lo que va a ser el Banco Interamericano. Prácticamente esto sería la consolidación de lo que en su momento Donald Trump dijo: Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Lo que está haciendo es consolidar, lo que está haciendo es condicionar el manejo, el desarrollo, el funcionamiento de Latinoamérica, de los créditos que tiene Latinoamérica, a través de un jefe, a través de un presidente del banco que sería un estadounidense. Pues además es aberrante que Bolivia abandone a Latinoamérica, que Bolivia traicione una tradición latinoamericana y por una afinidad y por intentar recomendarse con el gobierno de Estados Unidos, decida apoyar la candidatura estadounidense. Nunca en la historia se había dado eso. Nosotros siempre fuimos muy sudamericanos, muy latinoamericanistas. Bolivia jamás, a pesar de los gobiernos que tuvo en su momento, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, hasta los gobiernos militares, siempre respetaba nuestra tradición sudamericanista, nuestra tradición latinoamericanista. Hoy hemos traicionado a Latinoamérica, hoy hemos abandonado Latinoamérica y nos estamos alineando lamentablemente a través del gobierno de facto hacia Estados Unidos. Eso es una muy mala señal en las relaciones diplomáticas. Es una mala señal no solamente en el caso del Banco Interamericano, sino tendrá también sus efectos a futuro, porque las veces que Bolivia intente postularse a algún organismo internacional, pretenda postular a alguna persona, alguna secretaría general, alguna corte internacional, los países latinoamericanos le dirán: pues usted, Bolivia, no apoyó en su momento a Latinoamérica y hoy Latinoamérica no podrá apoyarlo. Porque en diplomacia, en relaciones internacionales, todo se corresponde. Pues hoy te apoyo y la próxima tú me apoyas. Así se construyen las relaciones internacionales, así se logran los objetivos entre países.
como les decía al inicio, entre países cuentan los intereses, cuentan las prioridades que tiene cada uno de los países más allá de los alineamientos políticos. Y en esta oportunidad, lamentablemente, en Bolivia, a la Cancillería boliviana no le ha interesado el interés boliviano, no le ha interesado Sudamérica, no le ha interesado Latinoamérica y ha preferido alinearse con Estados Unidos. Y el tema de la OEA, Diego, ¿cómo ves nuestra relación a futuro con la OEA después de todo lo que ha pasado? Pues en la OEA tuvimos la oportunidad, prácticamente Bolivia en la OEA tuvo una participación más de control y de retención de las pretensiones que tenía la OEA. Durante la gestión que me ha tocado participar y estar presente durante la OEA, el rol que hemos cumplido es retener a la OEA frente a los intentos de avasallar los intereses de nuestro pueblo, los intereses de Bolivia, los intereses de los países soberanos e independientes latinoamericanos, porque la OEA obviamente tuvo pretensiones ambiciosas, respondiendo a los intereses de Estados Unidos, de poder intervenir en Venezuela, en Nicaragua, de poder agredir a Cuba, a Surinam, varios países donde, a República Dominicana, donde la OEA ha intentado inmiscuirse en sus asuntos internos, conflictuar y obviamente generar el caos para poder reacomodar los gobiernos, para reacomodar el funcionamiento de las instituciones estatales a favor de la OEA. Durante 8 años hemos ido reteniendo estas pretensiones con Bolivia y pues lamentablemente entre octubre y noviembre del año 2019 la OEA logró su objetivo, logró desbordarse y la OEA pues hizo un informe lapidario, un informe que no coincide con la realidad en Bolivia, un informe que prácticamente tenía una clara intencionalidad política y no tenía ninguna relación con la realidad boliviana. Se denunció un supuesto fraude, un fraude que nunca hubo en el país, un fraude que no ha sido demostrado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no se conoce ningún acta. Los principales denunciantes en este caso, como es el caso del señor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y hoy candidato, no ha logrado demostrar la manipulación planificada, organizada, preestablecida para manipular los resultados de las elecciones. No ha demostrado ni siquiera un acta que efectivamente se haya manipulado de manera planificada. Creo que la misma OEA, en su informe de 100 páginas, no maneja en ningún momento el concepto de fraude electoral. La OEA identifica que hubieron errores que son parte de un proceso electoral, pero pues estos errores justamente los magnifica, errores como por ejemplo que en alguna comunidad extrema de Bolivia 3 actas tenían la misma letra en su transcripción. Todos conocemos en el país que hay lugares donde todavía hay personas que no saben leer y escribir y el que transcribe las actas es el profesor de la escuela. Sin embargo, pues la OEA intentó interpretar que esto era una irregularidad. Pero a pesar de que estas irregularidades pueden ser consideradas como dificultad para el conteo del resultado del proceso electoral, si las 200, en Bolivia se tiene 33.555 actas en total. Son 33.555 mesas de votación y se tiene el mismo número de actas. La OEA ha observado 226 actas de este total, lo cual significa el 0,24%. Si este porcentaje se lo trasladaba en su totalidad al segundo candidato, al partido político Comunidad Ciudadana, prácticamente el resultado de la elección no variaba en absoluto. El MAS seguía siendo la fuerza política ganadora de las elecciones con una diferencia no de 100 votos, de 1.000 votos, de 10.000 votos, con una diferencia de más de 10,57% de votos. Una diferencia abismal que no coincide con aquello que se manejó en los medios como una estrategia mediática solamente para desestabilizar al gobierno legalmente constituido. Pero yo creo que este precedente que ha establecido la OEA a través de un informe, el cual ya ha sido refutado y ha sido observado y ha sido invalidado por más de 7 informes internacionales de universidades, de expertos,
de organismos, de centros de estudio especializados en temas electorales, pues ha sido desacreditado el informe. El informe de la OEA ha sido un informe pésimo, un informe que no responde a la realidad y un informe que no ha utilizado criterios científicos, estadísticos para reflejar sus resultados. En ese sentido, creo que la relación con la OEA será muy difícil del gobierno que entre hacia adelante, una relación que prácticamente va a dificultar el diálogo interamericano, una relación donde se habrá perdido la credibilidad en un organismo como la OEA, porque el país no puede seguir confiando en un organismo que está dirigido por Almagro, que su actuación ha sido deficiente, una actuación que ha favorecido un golpe de Estado y una actuación que ha permitido que se quebrante la democracia en Bolivia. Yo creo que Almagro no goza de la confianza de los países latinoamericanos y caribeños, si bien ha logrado ganar el nombramiento, la reelección a la Secretaría General de la OEA bajo presión a algunos países, a los países pequeños del Caribe, pues no tiene la legitimidad necesaria para poder promover la integración y para poder promover la unidad de los países interamericanos. Gracias, Diego. Me parece que en ese análisis que haces, y ya vamos a terminar el programa, nuestra hora, me lleva a una profunda preocupación y una reflexión final. El Procurador General del Estado de Bolivia es la misma persona, la misma institución, le dice al mundo que la justicia boliviana está cooptada por el MAS, que el jefe de la justicia boliviana es Evo Morales, y tú has sido su canciller y estás en este momento, en esta entrevista, ahí va mi pregunta, le está diciendo a la Corte Penal Internacional que el jefe de la justicia en Bolivia es Evo Morales y por lo tanto, como no hay justicia en Bolivia, tiene que irse a juzgarse esos crímenes o esos delitos ante la Corte Penal Internacional. Ese mismo procurador, esa misma persona, le está diciendo a la región, a Latinoamérica, que ha habido un fraude, él es el querellante en ese fraude, y dice que esa misma justicia es una justicia que va a declarar el fraude y está promoviendo que en los próximos días se presente una acusación contra los 7 vocales del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, y está promoviendo una serie de acciones penales contra líderes sociales del movimiento al socialismo y ha logrado detener preventivamente a personas como Patricia Hermosa, que el único crimen que tuvo, y lo han dicho todos los organismos de derechos humanos, es hablar por teléfono con Evo Morales. Pareciera que hablar por teléfono con Evo Morales es un delito. Entonces, ¿cómo ves este tema de este rol del procurador, que por un lado dice que en Bolivia no existe justicia y que el MAS la domina, la manda, es el jefe Evo Morales, y por otro lado, un escenario en el que está llevando este tema del fraude, que era un tema que tenía un informe vinculante? Y esa es mi pregunta, Diego. Tú has firmado ese acuerdo. El informe de la OEA era vinculante para el país. ¿Deberíamos estar con un juicio penal y con todas las consecuencias que ha habido en este momento en el país si hubieran actuado de buena fe en la OEA, si se hubiera respetado las reglas del derecho internacional? Almagro podía haber revelado ese informe como lo ha hecho. ¿Qué podemos hacer contra Almagro? Porque yo desde el punto de vista del derecho te digo que me parece que ha vulnerado todos los acuerdos firmados y la manera en la que se enfoca y se lleva estas relaciones entre los países. Primero, está claro que varios organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, representada por Bachelet, o también ONGs especializadas en materia de derechos humanos como Human Rights Watch, que nunca coincidió con el gobierno de Evo Morales, que siempre fue, por ejemplo, Human Rights Watch fue siempre crítica a todas las acciones, a las políticas que implementó Evo Morales. Hoy lo ha reflejado que hay una grave violación de los derechos humanos en Bolivia. Están los informes escritos, están reflejados que en Bolivia no existe Estado de Derecho, que el gobierno está manejando la justicia, está manejando los temas de su interés en su medida. El procurador, más allá de ir a presentar una denuncia, lo que ha hecho es ir de paseo a La Haya sin cumplir ningún procedimiento interno, vulnerando toda la normativa boliviana.
¿Y cómo se puede decir ahora que el que maneja la justicia boliviana es Evo Morales? Evo Morales está a más de 1000 kilómetros del país. Evo Morales no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de conversar, como usted mismo lo decía, Iván, no tiene ninguna posibilidad de conversar ni siquiera con sus abogados, ni siquiera de conversar con quienes los representan en el país, porque prácticamente el que habla por teléfono con Evo Morales es juzgado o es detenido directamente. Yo creo que lo que está sucediendo con el procurador, lo que está sucediendo con el gobierno, es ya un clima de desesperación, porque el país vive un desgobierno, el país ha perdido prácticamente el control, el país ha perdido el horizonte por culpa del gobierno. Y esa desesperación está haciendo que tengan actuaciones desesperadas, como es el caso de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional sin agotar ningún procedimiento interno, hacen su alianza con Estados Unidos para que Donald Trump los defienda, se alían con Almagro para poder seguir manipulando el tema electoral. Pues creo que es preocupante lo que está sucediendo en el país. Yo creo que el pueblo boliviano ha evaluado en estos meses cuál es la realidad que teníamos hace un año y cómo estamos viviendo en este momento. Es cierto que Almagro seguirá intentando hacerle daño al país. En algún momento, pues el país tendrá la oportunidad de denunciar, tendrá la oportunidad de buscar algún mecanismo internacional para sancionar, porque el daño que Almagro le ha hecho al país es un daño irreparable. El daño que Almagro le ha traído a Bolivia es un daño que no se logrará superar en la próxima década, es un daño que no se logrará superar en los próximos años, y ese daño es imperdonable. Y ese daño no es solamente a un gobierno, no es a un presidente como Evo Morales, sino es un daño que se le ha hecho al país en su conjunto. Se ha bloqueado incluso el desarrollo y el crecimiento del país en los próximos años, y eso no solamente tendrá consecuencias políticas, no solamente tiene consecuencias políticas, sino también tiene consecuencias en la economía, en el desarrollo del país, y también seguramente lo ha hecho respondiendo a intereses transnacionales, a intereses hegemónicos de ciertos países. Está claro que Almagro no responde a los intereses de los países latinoamericanos, no responde a los intereses de los países miembros. Almagro responde exclusivamente a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Diego. Bueno, terminamos nuestra hora, Marcelo, y también terminamos nuestro tercer ciclo. Diego, te agradecemos por tu presencia. Te vamos a dar unos minutos para que te puedas despedir de nuestra audiencia, pero queríamos explicarle a la audiencia que ya vamos a cerrar este ciclo. Lamentablemente, el tema que tratamos en este programa es siempre político, 100% político, y en tiempos electorales nuestra ley 26 tiene algunas restricciones y la verdad no queremos causarle ningún problema ni a Herbol ni a Oxígeno.bo por la postura política que tenemos con Marcelo. Cada uno tiene sus ideas y puede verse tal vez mal lo que hacemos en este programa desde lo político. Vamos a hacer una pausa hasta después del 18 de octubre. Si no hay, dependiendo si hay o no segunda vuelta, será más larga o más corta, pero le agradecemos a toda la audiencia. Ha sido una gran experiencia. Marcelo, tus palabras finales y luego le dejamos la despedida final a Diego. Sí, muchas gracias, la verdad, por este ciclo, y creo que hemos dado el salto tecnológico importante además, y esperamos que este haya sido un espacio de debate que les haya podido servir a quienes nos han atendido estas semanas, ¿no? Diego. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Iván, por esta oportunidad de conversar con ustedes y reflexionar los temas que son de interés para Bolivia. Yo creo que más allá de la elección y más allá del partido político que vaya a ganar las próximas elecciones el 18 de octubre, el desafío es salvar a la patria. Hoy la prioridad es Bolivia, hoy la prioridad es salir hacia adelante, superar estas crisis que estamos viviendo, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, acompañada de una crisis sanitaria. Creo que los desafíos están claramente establecidos y el pueblo sabrá valorar quién puede llevarnos adelante, quién puede sacarnos de esta crisis, y en ese sentido pues tendremos una gran responsabilidad por el futuro de Bolivia
y por el futuro de nuestras futuras generaciones, definir quién va a gobernar el país en los próximos 5 años. Muchas gracias a ustedes y muchas felicitaciones por este espacio y por este tercer ciclo que cierran el día de hoy. Saludos a todos y muchas gracias, Diego. Nos vemos en el cuarto ciclo.